Hola, mi nombre es Javier Córdoba, cuñado de William Fuller, dueño de Summit County Mountains Retreat, y voy a estar ayudándole a traducir el próximo mensaje. Hello, I'm William Fuller, the owner of Summit County Mountain Retreats. Hola, soy William Fuller, dueño de Summit County Mountains Retreat. I am your employer, and the purpose of this video is to explain to you what we are doing to help during this time of crisis in terms of keeping your jobs safe. Este mensaje es para dar una guía de qué estamos haciendo para poder afrontar esta crisis y para poder ayudarles a mantener sus empleos. First, I want to talk about what most other employers are doing. Primero quiero hablarles de qué están haciendo otras compañías similares a las nuestras. Most employers in the area are laying off large amounts of their employees right now. La mayoría de las compañías están despidiendo a muchos de los empleados que están ahorita laborando para ellos. Summit County Mountain Retreats is trying to avoid doing this. Nosotros estamos tratando de evitar de despedir a nuestros empleados. In this video, I'm going to go over the two options that Summit County Mountain Retreats has. En este video voy a tratar de explicar las dos opciones que tenemos donde Summit County Mountains Retreat está tratando de mantener su empleo. Option one is here, which is what most employers in Summit County are doing. Opción 1 es lo que la mayoría de las compañías están utilizando para manejar esta crisis en Colorado. So this option includes laying off employees immediately. Esta opción inicialmente despide a la mayoría de los empleados de manera inmediata. Then the employee will go to the unemployment office and file for unemployment. Después la compañía va a ir al gobierno y va a aplicar después del despido para poder recibir unemployment. 1 to 2 weeks later, the employee will begin receiving payments from the government for approximately 40% of their normal pay. Después, luego de 1 o 2 semanas, el gobierno comenzará a pagar al trabajador aproximadamente el 40% de lo que inicialmente esa persona recibía. When business returns to normal, these employers will likely rehire some of their employees. Una vez que la situación se normalice, aproximadamente los trabajadores comenzarán a ser contratados nuevamente. This is not the option that Summit County Mountain Retreats intends to use. Esta no es la opción que Summit County Mountain Retreats quiere utilizar en este momento. This option is the option that Summit County Mountain Retreats intends to use. Esta es la opción que nosotros queremos utilizar con nuestros empleados. Summit County Mountain Retreats will keep most or all of its employees on payroll. Nosotros vamos a mantener a la mayoría de nuestros empleados en el salario. That means that you will continue to get a paycheck from Summit County Mountain Retreats, just like you always have. Eso significa que ustedes van a continuar recibiendo su pago como por lo general siempre lo reciben. Depending on your answers to this form, you will either receive 67% of your normal paycheck or 100% of your normal paycheck. Dependiendo de lo que respondan en este cuestionario, ustedes van a recibir el 67% o 100% de su sueldo. This will cost Summit County Mountain Retreats approximately
$75,000 every 2 weeks. Esta opción le costaría a Summit County Mountains Retreat aproximadamente $75,000 cada 2 semanas. This is very risky for Summit County Mountain Retreats because there is a chance that we will not get this money back from the government. Esto es una movida muy riesgosa para Summit County Mountains Retreat, pero estamos dispuestos a hacerla, ya que esto no sabemos para cuándo el gobierno nos reintegraría el dinero. So here you see that we might get the money back, but we will not know this for probably a few more days or weeks. Eso significa que no sabemos cuándo el gobierno nos reintegraría el dinero que estaríamos utilizando para esta opción. Puede ser 1, 2 o más semanas. This is why most other employers are choosing this option. It is much less risky for the employer. Esa es la razón del por qué la mayoría de las compañías están despidiendo a la gente, ya que no saben para cuándo ellos podrían recibir el dinero de regreso. Entonces prefieren despedir a la gente para evitar tener ese riesgo. For the next 2 weeks, we are going to exercise this option. Para las próximas 2 semanas vamos a utilizar esta opción. We will reevaluate every 2 weeks if we can continue to do this option. Y cada 2 semanas nosotros vamos a reevaluar para ver si es posible poder continuar con esta opción. The government has indicated that we might be able to do this for 10 or 12 weeks. El gobierno ha comentado que posiblemente podemos utilizar esta opción para dentro de 8 o 10 semanas. We believe and we hope that the crisis will pass before 10 or 12 weeks from now. Nosotros esperamos que esta crisis podrá ser mejorada dentro de los 10 o 12 semanas. When the crisis passes, you will come back to work and work your normal hours and get paid according to those hours. You will not get paid after that time to stay home. Una vez que la crisis pase, ya los empleados podrán trabajar sus horas normales, habituales, y recibirán su paga dependiendo de las horas trabajadas. We want you to know that we truly do care about our staff. Nosotros queremos que ustedes sepan que de verdad queremos que entiendan que nos preocupamos mucho por el bienestar de ustedes. We have been working all day and all night, every day and night, for the past 2 weeks to try to figure out how to make it through this crisis for all of us. Hemos estado trabajando día y noche por esta última semana, los últimos días, tratando de ver cuál va a ser la mejor manera de poder atacar esta crisis. God bless you and keep your families safe. We look forward to times in which things get back to normal. Que Dios los bendiga, manténganse ustedes, sus familias a salvo, sanos, y esperamos que esto se resuelva lo más pronto posible.